Muy buenos días todos los televidentes de Canal 8, el canal de Santa Rosa y nuestro programa Doctor Hogos sobre salud general, salud de cualquier especialidad. Tratamos de ayudar a toda la población que nos ve cada jueves a las 11 de la mañana en directo y los sábados en repetición a las 5 de la tarde. Recuérdense que es por el Canal 8, el canal preferido de todos ustedes, los días jueves a las 11 y sábado a las 5 de la tarde. Hoy nuevamente tenemos a un invitado que ya es conocido por todos ustedes, el doctor Diego Cabrera, ginecólogo, especialista que tiene sus clínicas aquí en Nueva Santa Rosa, las clínicas Pro Salud en la salida de Nueva Santa Rosa hacia Ciudad Capital, enfrente de el Super 24 y la gasolinera. Ahí se encuentran las clínicas Pro Salud de lunes a viernes todo el día y sábado mediodía. Doctor Diego, muy buenos días. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días a todos los televidentes y como siempre agradecido por su invitación, ¿verdad? Y pues dispuestos aquí a contribuir con un poquito ahí para más o menos guiar un poquito a la población sobre todos los temas que conversamos cada semana. Eso es lo que hacemos, tratar de ayudar guiando un poco a las personas a dónde dirigirse, qué es lo que hacer y de repente lograr ubicar más o menos un aproximado del tipo de enfermedad que pueda tener para que no cometa los errores que muchas personas cometen, como la automedicación, falta de control, ir con el especialista que de veras es para esa área. Entonces eso es lo que tratamos en el programa Doctor Hogos. El número de teléfono con el cual pueden hacer sus citas para llegar a la clínica del doctor Diego Cabrera es el 5299-5686. Otra vez, 5299-5686. Recuérdese, clínicas Pro Salud. La semana pasada hemos estado hablando sobre enfermedades venéreas, enfermedades provocadas por diferentes tipos de microorganismos, virales, bacteriales, por hongos, etcétera. Y de ahí desprendemos el tema de hoy, que va a ser VIH en embarazadas. Entonces, embarazadas porque el doctor es ginecólogo, entonces por eso es que nos dirigimos un poco el tema hacia las mujeres. Tenemos una pregunta que nos hizo una persona por teléfono, se llama Margarita. Ella preguntaba que está embarazada, no tiene nada que ver con el tema que hemos estado viendo, pero sí con la ginecología. Ella está embarazada y le bajó sangre. Lo único que no mencionó es en qué mes de embarazo se encuentra. No sé qué puede comentar usted sobre esto. Pues sí, doctor, sí, básicamente algo bien importante que usted mismo mencionaba es básicamente saber cuántas semanas de embarazo tiene la paciente. Las hemorragias durante el embarazo se clasifican específicamente de acuerdo a la edad que tenga de embarazo. Hemorragias del primer trimestre, hemorragias del segundo trimestre y las hemorragias del tercer trimestre. Cada tiempo o periodo del embarazo tiene sus causas más frecuentes, ¿sí? Sí. Durante el primer trimestre generalmente que ocurren la mayoría de abortos, las hemorragias se pueden deber básicamente a infecciones, principalmente infecciones urinarias, infecciones vaginales, aunque la mayoría de las causas de hemorragia se deben a embarazos que no son, digámoslo así, embarazos normales, entre comillas. Hay algunos embarazos que... Tenemos unos problemitas aquí con la corriente, ¿sí?, eléctrica, pero continuamos. Hay algunos embarazos, les decía yo, que va a depender de la edad, de la etapa del embarazo, la etiología o la causa de la hemorragia. En el primer trimestre, la mayoría de las causas se deben a embarazos que no son, digamos, un embarazo normal. Por ejemplo, un embarazo ectópico, un embarazo anembriónico. Son diferentes variantes de embarazos que no son embarazos normales. Si ya se tiene un ultrasonido donde ya se vio al bebé, se le vio la frecuencia cardíaca, entonces ya podemos pensar en causas infecciosas que pueden estar provocando una amenaza de aborto.
Eso es con un embarazo pequeño. Un embarazo en el segundo trimestre, podemos pensar de igual forma, ¿verdad? Que pueden haber algún tipo de proceso infeccioso, problemas más que todo de la placenta, ¿sí? Y en los embarazos ya avanzados o del tercer trimestre, básicamente se deben mucho a la posición de la placenta. Puede ser una placenta previa o un desprendimiento de la placenta, los que pueden ocurrir, provocar las hemorragias, ¿verdad? Siempre una hemorragia tiende a dar un cierto tipo de riesgo, entonces toda hemorragia ya estando Toda embarazada. hemorragia, sí. Toda hemorragia en embarazo es una forma de alerta de que algo está pasando, ¿verdad? Sí, pues. Generalmente es una amenaza de aborto o una amenaza de trabajo de parto antes del tiempo, ¿verdad? Y sí, lo más prudente es consultar inmediatamente con un médico. Sí debe de dársele bastante prioridad, ¿verdad? Realizarse un ultrasonido dependiendo de la edad gestacional que tenga. Hay algunas pruebas en sangre que pueden indicarnos si es un embarazo adecuado o no, sobre todo en los embarazos muy pequeños, ¿verdad? Me refiero a menores de 7 semanas de embarazo. En fin, lo más correcto es acudir con un profesional, ¿verdad? Bueno, ojalá y la señora Margarita esté un poco satisfecha con la respuesta, porque es importantísimo lo que el doctor decía, acudir inmediatamente, porque el embarazo, la hemorragia, por lo visto, no solo es una señal de alerta y de repente va a venir una complicación donde ya va a ser demasiado tarde. Hay que acudir lo más rápido que pueda. Recuerde y anote el número de la clínica de ellos, el 5299-5686, 5299-5686, para acudir al ginecólogo. Teníamos otra pregunta, pero no es precisamente de ginecología. Me la hicieron después del programa de la semana pasada. Dice: doctor Ogos, ¿por qué se me hinchan las canillas y me duele mucho? Al lado derecho me llega hasta el pulmón y me arde mucho al lado derecho del estómago. Dígame qué es lo que tengo, dice. Es un poco complicado. Yo no soy médico, yo soy odontólogo. Entonces, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Por qué le referiríamos? ¿A dónde? Mire, lo más adecuado es que acuda con un médico. Es como un poquito complicado porque... Todo del lado derecho. Sí, y pues no le entiendo muy bien si se le hincha las dos piernas. Dice, se me hinchan, es que usa el plural y también el singular. Se me hinchan las canillas, dice. Y me duele mucho al lado derecho. Me llega hasta el pulmón y me arde mucho al lado derecho del estómago. Ya, mire, pueden ser muchísimas patologías. Básicamente puede deberse a una combinación de enfermedades. Puede ser, qué sé yo, se me ocurre un poco quizá la vesícula, que podría molestarle, si es sobre todo del lado derecho. Pero si se le hinchan las piernas, quizá podría ser también un problema renal. Hay que habría que ver la edad de la paciente, si no padece de la presión alta, si no es diabética, todos los antecedentes. Entonces, yo le recomendaría a la televidente que lo más prudente es consultar con un médico, ¿verdad? Ya que es algo pues bastante vaga la información que nos brinda, sí, y es un poquito difícil ayudarla, orientarla. Yo pensaría que Joaquín, Joaquín Julajú, en sus clínicas ProSalud, mira paciente general. Sí, ¿verdad? puede las asistir. Clínicas ProSalud de ellos también miran paciente general, entonces pueden asistir ahí. Sí, y entonces tal vez ya clasificar la enfermedad, ¿verdad? Si es una enfermedad quizá de la vesícula, de los riñones, algo osteomuscular, ¿verdad? Habría que... Recuerden que la evaluación clínica, la auscultación, la vista y todos los síntomas que usted le va a referir al doctor le van a ayudar para encontrar el diagnóstico. Recuérdense que en las clínicas de ellos pueden visitarlos de lunes a viernes todo el día y sábado mediodía. Le vuelvo a repetir, el número es el 5299-5686. Esta persona es de la aldea de Chiapas. Gracias por ver nuestro programa y esperamos que logre solucionar. Yo sé que los doctores le van a dar una muy buena atención.
De repente podemos lograr que el doctor consiga un descuento ahí para usted, ya que usted se comunicó con el programa, un descuento en la consulta, ¿verdad, doctor? Sí, claro, si le envía su nombre, tal vez usted no lo facilite, podemos ayudarle de alguna manera. Y menciona que es la que escribió el programa y nos da su nombre, así yo se lo paso al doctor para que le hagan su descuento en la consulta. Bueno, ahora empecemos el tema de hoy, que es VIH en embarazo. Una síntesis de VIH, del virus, bueno, para que todas las personas el tema es bastante amplio, ¿verdad? Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que VIH es una enfermedad que quizá es relativamente nueva, relativamente reciente, y por ende hay mucho desconocimiento de la población general alrededor de esta enfermedad. Además, al ser una enfermedad que en su mayoría ocurre por transmisión sexual y que está asociada a ciertos tabús sociales, digamos, como la homosexualidad, como la promiscuidad, entonces genera alrededor de esta patología o de esta enfermedad un ambiente de mucha incertidumbre, ¿verdad? La gente suele opinar muchas veces sin estar muy enterada del tema. Se le tiene como cierto quizá temor, ¿verdad? Sin en realidad saber de qué se trata esta enfermedad, cómo se transmite, y a la vez lo que esto genera es que haya mucha discriminación, ¿sí? O aislar a las personas. Exacto, un aislamiento hacia las personas que son seropositivas, y esto a su vez genera una especie de discriminación, volviendo a repetir la palabra quizá, y pues creo que entre más empapados estemos en el tema, más nos va a facilitar disminuir este problema que es tanto de salud pública como también social. El VIH básicamente es una enfermedad que se transmite por cierto tipo de secreciones, básicamente sangre y secreciones vaginales y semen, ¿sí? Pues. De esas tres formas es como se transmite la enfermedad. La enfermedad no se transmite dándole la mano, abrazándolo, dándole besos, ¿sí? No se transmite de esa manera. ¿La saliva? No. Sí, no, la saliva no es un medio de transmisión de la enfermedad. Entonces, básicamente, al ser una enfermedad que se transmite por el semen y por secreciones vaginales, obviamente va a ser una enfermedad de transmisión sexual. Pero también, al ser una enfermedad que se transmite a través de la sangre, puede ser transmitida, digamos, durante una transfusión de sangre. Sanguínea. Ojo acá, sí quisiera aclarar, ¿verdad? Que también no es que ahora se haya que tenerle pánico a las transfusiones, ¿verdad? Las transfusiones tienen un procedimiento de estudio y de control, ¿verdad? De estas enfermedades, pero sí podría suceder. ¿Cómo se llama? El tema básicamente de hoy, que es a través de una transmisión vertical que se le conoce, ¿verdad? Que es de madre a hijo. Ya vamos a desglosar un poquito cómo es que se transmite. Y básicamente esas son las formas. No se transmite, digamos, yendo a baños públicos, hablando, acercándosele, teniendo contacto piel a piel, o como le voy a repetir, sudor, saliva, ¿sí? Entonces no hace falta que haya un miedo, ¿sí? Un temor generalizado hacia las personas que son VIH, ¿sí? Pues se puede convivir re bien, tener amigos y relacionarse, claro, con perfectamente, ellos sin problema. Incluso tener pareja, ¿sí? Pues. Con VIH. Eso por un lado. ¿Qué es el VIH? El VIH es una enfermedad, digámoslo así, que es un virus, ¿sí? Es un virus que se aloja o utiliza para reproducir. Todos los virus se reproducen a través de las células del huésped, ¿sí? El virus busca introducirse a las células del huésped y de esa forma se ayuda a reproducirse. Es una forma en que él busca para reproducirse. Entonces el VIH afecta básicamente ciertas células que nos sirven a los seres humanos como defensa, ¿sí? Entonces del sistema inmunológico. Del sistema inmunológico, del sistema de defensas del cuerpo. Entonces esto lo que va a hacer es que
para una persona con VIH tenemos que tener dos factores principalmente en cuenta. Uno, que es la carga viral. Es como dijéramos la cantidad de virus que hay dentro de una persona. Qué tan elevado está la concentración, digámoslo así, en palabras más fáciles de entender, la concentración del virus, qué tan alta está dentro del cuerpo de una persona. Eso se llama carga viral. Y la otra forma o el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es qué tan disminuidas están las defensas de la persona, ¿sí? Entonces esto va a ser como una especie como de balanza, ¿sí? Entre qué tanta enfermedad hay y qué tan bajas están las defensas de la persona, ¿sí? Dependiendo de la carga viral, es decir, de la concentración de virus o de qué tan alta está la enfermedad dentro del cuerpo, una persona va a ser un portador más, digamos, con más letalidad, puede ser más alto el riesgo de contagiar a otras personas, ¿sí? Y dependiendo del nivel de defensas, digámoslo así, del recuento de unas células que se llaman CD4, pero para hablarlo en términos sencillos, es qué tan alto o qué tan bajas están las defensas de una persona. La paciente o el paciente va a desencadenar ciertas complicaciones, y al una paciente o un paciente no tener un nivel de defensas adecuado, va a dejar abiertas las puertas a que al principio entren infecciones, ¿sí? Otro tipo de infecciones que no tienen, digámoslo así, no tienen nada que ver con el virus del VIH. Enfermedades. Sí, otras enfermedades que no tienen nada que ver con el VIH, pero que obviamente al VIH, al disminuir los niveles de defensa del cuerpo, van a estar más expuestas las personas a este tipo de infecciones. Bueno, el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, pero ¿en qué momento ya es SIDA? ¿En qué momento es ya SIDA? A eso iba. Cuando el virus, como les he repetido varias veces, la carga viral se eleva y las defensas bajan, es decir, le echamos más moneditas a un lado de la balanza, entonces la persona obviamente va a tener más enfermedad y menos defensas. Sí. Cuando la persona llega a un nivel de defensas muy bajo, ¿sí? Casi sin defensas, el número o el recuento de estas células que se llaman CD4 baja por arriba de 500 y entonces es muy bajo, y empiezan a aparecer ciertos tipos de enfermedades. La enfermedad deja de llamarse virus de inmunodeficiencia humana y se llama SIDA, ¿sí? Que es como la fase, digámoslo así, no terminal porque puede ser reversible, pero sí es cuando las defensas de la persona están demasiado bajas, ¿sí? Y la carga viral está muy elevada. Entonces básicamente esas dos cosas o esos dos factores son los que una persona con VIH va a tener que irse controlando. Cuando usted dijo puede ser reversible, se refiere a que puede ser reversible hasta un punto donde se pueda vivir con ello. Pero no, me refería de totalmente. No, me refería de reversible de SIDA a VIH. Sí, pues. Sí, la enfermedad desafortunadamente no se ha encontrado una cura ni una vacuna. O sea que puede revertir a regresar a VIH y vivir así. Claro, eso es lo ideal. La persona con VIH, esto tiene que quedar bien claro, porque digamos, lo que normalmente pensamos o lo que pasa es que como al ser una enfermedad relativamente nueva, estamos, digamos, un poco enfocados en la fase de desarrollo de todo el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, un médico que quizá se graduó en los años 80, vio quizá los inicios de los tratamientos, pero los médicos que están ahora pues ya están más familiarizados con los nuevos tratamientos. Entonces se tenían que haber actualizado bastante. Sí, esto lo que ha generado, o la población misma, también no solo los médicos, lo que ha generado es que cuando hablamos de VIH se piensa automáticamente que la persona está digamos, desahuciada, sí, pues, o que la persona está moribunda, o que la persona está ya... Que le queda poco tiempo. Que le queda poco tiempo. No, lo que tenemos que tener en cuenta es que
Actualmente, con un tratamiento adecuado, vamos a llamar al tratamiento TAR, porque es tratamiento antirretroviral. Cuando el TAR es un adecuado, es el tratamiento antirretroviral es adecuado, la persona puede básicamente vivir casi como una persona normal, ¿sí? Porque los niveles del virus llegan a unos niveles tan bajos que obviamente es una persona seropositiva, es una persona VIH positiva. Que lo puede contagiar. Pero tiene niveles tan bajos que es muy difícil que contagie a otras personas. Y por otro lado tiene defensas tan altas o casi tan altas como una persona normal que no va a desencadenar las enfermedades que normalmente se desencadenan con, o por lo menos no tan fácilmente. Sí, no tan fácilmente, porque básicamente lo que sucede con el virus es que baja las defensas. Entonces, media vez la carga viral esté baja y las defensas, el recuento de CD4 se mantenga a niveles adecuados, la persona básicamente va a vivir como una persona normal. Vamos a tomarnos un par de minutitos porque nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial. El tema está interesante y está iniciando. VIH en embarazadas. Acabamos de estar explicando, el doctor estaba explicando sobre VIH y cuando regresemos vamos a entrarle a hablar sobre VIH en embarazadas. Regresamos en un minuto. Continuamos con nuestro programa Doctor Hogos de salud general de cualquier tipo de patologías. Hoy estamos hablando de VIH y VIH en embarazadas por Canal 8, el canal de Santa Rosa, los días jueves a las 11 de la mañana y sábados a las 5 de la tarde. El doctor Diego Cabrera nos acompaña de las clínicas ProSalud de aquí en Nueva Santa Rosa, frente al Super 24. El número de teléfono de ellos es el 5299-5686, 5299-5686. Doctor, ¿cómo no sé ni cómo iniciar esto, lo del VIH en embarazo? Usted ya logró llegar del VIH a convertirse en SIDA y cómo puede revertirse para mantenerse solo con VIH y que una persona puede vivir. Bueno, creo que para adentrarnos un poquito en el embarazo, lo que tenemos que tener en cuenta, doctor, es que para el año 2016 habían estudios de que aproximadamente 40 millones de personas en el mundo estaban infectadas con VIH. ¿De las registradas? Sí, de las registradas, aproximadamente 40 millones, eran como 30 y casi 40 millones de personas. De esas 40 millones de personas, alrededor del 52%, es decir, la mitad, eran mujeres. Sí. 20 millones más o menos. Sí. Y teniendo en cuenta que, así como usted lo menciona, hay alrededor de un 30% de pacientes que se piensa que no están diagnosticados. Sí. Es decir, alrededor de solo un 70% de pacientes se considera que están diagnosticados. Entonces, al tener una población tan grande de mujeres y de hombres seropositivos, es lógico pensar que también va a haber un número bien grande de embarazadas que presentan el virus del VIH. Con el embarazo, lo que sucede es que se complica un poquito la situación porque lo que se trata ahí es de evitar a toda costa que la madre le transmita la infección al hijo, ¿sí? Al recién nacido, que ocurra lo que se llama comúnmente transmisión vertical, es decir, de madre a hijo. Eso es la pregunta del millón, creo, porque el bebé vive de lo que la mamá le provee, de todo tipo. Correcto. Ahí se formó y el condón umbilical que le provee todo viene de la mamá. Entonces, ¿cómo hace para evitar la transmisión hacia el bebé? Precisamente es lo que hablábamos, por eso era tan importante lo que mencionábamos, ¿verdad? Media vez la carga viral de la madre esté a niveles controlados, digámoslo así, y el número de defensas estén altos, volvemos a repetir, es como una balanza, ¿verdad? Carga viral, concentración de la enfermedad y la cantidad de las defensas. Entonces, entre más baja esté la carga viral en la madre y más altas estén las defensas, el recuento de CD4 en la madre, va a ser un poquito más difícil que le transmita la enfermedad al bebé. Hay 3 formas en las que se la puede transmitir. Una es durante el embarazo, ¿sí?
propiamente el embarazo, los 9 meses. Sí. Hay alrededor de un 35 o 40% de probabilidades de que le transmita la enfermedad la madre al niño. Sí. ¿Cómo se puede aumentar el riesgo? Primero, o volvemos a recalcar, ¿verdad?, la carga viral que tenga la madre. Segundo, porque a veces ocurren, el bebé, digámoslo así, está como en una bolsita de agua, ¿sí?, que lo protege, ¿sí? Sí. Pero a veces pueden haber ciertos procedimientos o ciertas infecciones que pueden romper o contaminar esa bolsa, ¿sí?, de líquido en donde está el bebé, y eso aumenta mucho la chance de infección hacia el bebé, hacia el feto. Ahorita todavía no estamos hablando de bebé porque no ha nacido, sí, sino estamos hablando de una transmisión hacia el feto. La segunda forma es a través del parto. Durante el parto. Durante el parto. Sabemos que durante el parto hay un intercambio, ¿sí?, de sangre de la madre hacia el niño, y ahí podría ocurrir el contagio. Y aquí el riesgo de transmisión es un poco más alto, va casi hasta el 65% de probabilidades que durante el parto la madre le transfiera la enfermedad al niño. Y la tercera forma es durante la lactancia, ¿sí? Durante la lactancia también se puede transmitir a través de la madre al niño. También. Sí, y más o menos es un poco más bajo el porcentaje, pero siempre es considerable, es alrededor del 20%. Bueno, pero también se puede evitar la lactancia al 100% y alimentarlo de otra manera. Sí, lo que pasa es que es un poco complicado, doctor. Por ejemplo, vamos a ir viendo formas cómo se puede ir, digamos, se tratan de evitar en los 3 niveles o en las 3 formas de contagio, pero eso va a depender un poquito también del nivel de atención y de dónde estemos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, hay lugares en África donde se prefiere que la mamá le siga dando lactancia porque si no el niño se muere de hambre. Sí, pues, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que lo más importante es lograr que la carga viral esté disminuida y que el recuento de C4 o el número de defensas esté elevado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es a través de tratamiento. Doctor, solo me quedó una duda en el intermedio. Cuando hablaba usted de los tipos de contagio que puede existir en embarazo, en parto y durante la lactancia. En parto existen 2 tipos de parto, el natural y el por cesárea, el de cirugía. ¿Cuál es el más arriesgado para el contagio? Si vamos a ir ahorita mencionando, porque vamos a tomar cómo podemos disminuir durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia, ¿sí? Veamos, entonces, en resumen, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en cuenta, voy a ir tratando como hacer ciertos recordatorios porque son como lo más importante. Algo que sí quiero que quede claro es que un paciente con VIH no es que ya esté condenado a muerte, ¿sí? Pues. Y por ende no debe ser discriminado, no debe ser aislado. El contagio no tiene nada que ver con el contacto piel a piel, no tiene nada que ver con contacto de saliva, no tiene nada que ver con hablarle, con abrazarlo, ¿sí? ¿No? Básicamente así no se transmite el VIH. Luego, una persona con VIH básicamente puede tener una vida casi normal si logra tener su carga viral, es decir, la cantidad del virus disminuida y los niveles de defensa altos. Entonces, vuelvo a recalcar, una persona con VIH no es sinónimo de una persona ya desahuciada. El SIDA es una fase más avanzada, digámoslo así, del VIH, ¿verdad? Y es cuando el virus está muy alto y las defensas muy bajas, ¿sí? Entonces son 2 cosas diferentes, aunque siempre de la misma enfermedad. No es lo mismo una paciente VIH positiva que una persona con SIDA. Dentro de la transmisión hacia el bebé, volvemos a recordar, hay 3 formas: durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia. ¿Cómo evitarlas durante el embarazo? Básicamente, lo primero que tenemos que hacer con todas las embarazadas, y por eso es importante que todas las embarazadas
asistan a su control prenatal desde el inicio del embarazo es el diagnóstico, ¿sí? Una persona no se va a tratar si no está diagnosticada. Si ni siquiera lo sabe. Exacto, entonces parte de la batería de exámenes que actualmente se dejan en una paciente embarazada está el VIH, ¿sí? Sí. Obviamente en lo privado, bueno, y de hecho en lo público es siempre un poquito complicado esto porque hay ciertas medidas legislativas o ciertas normas legislativas, ciertas leyes que no es que compliquen, pero sí vuelven un poquito más engorroso esto, ¿verdad? Hay lugares donde uno tiene que firmar un consentimiento de que uno autoriza que se le realice una prueba de VIH, ¿sí? Así debería de ser. Entonces, pero sí, el diagnóstico es fundamental. El diagnóstico temprano durante el embarazo de una infección por VIH en una madre va a forzar, o sería lo ideal, ¿verdad?, que se inicie un tratamiento antirretroviral lo más pronto posible. ¿Existe en los servicios públicos eso? Sí. Los retrovirales. Claro, no antirretrovirales. Sí, ¿cómo se llama? No en cualquier nivel, ¿verdad? Obviamente sí tiene que ser a niveles en el tercer nivel de atención. Estamos hablando de los hospitales nacionales, Roosevelt, el San Juan. Los regionales no estoy muy seguro si manejan antirretrovirales, pero asumo que sí, como el de Cuilapa, el de Zacapa, el de Shela. Si no, le refieren para los hospitales de, sí, de la cuestión es que ahí tienen que tener un tratamiento bastante continuo, ¿verdad? Recuérdense que el tratamiento es continuo, no es solo una semana ni nada. Permanente. Es un tratamiento permanente. Y lo que sí es que el tratamiento es como los efectos secundarios son un poquito duros, ¿sí? Es un tratamiento bastante fuerte y por ende tiene efectos secundarios, ¿sí? Pero el hecho de iniciar un tratamiento antirretroviral, el tratamiento se llama antirretroviral porque el virus es un retrovirus. Sí, el virus del VIH es un retrovirus, por eso cuando hablamos de antirretroviral es porque estamos hablando de algún tratamiento que es para los retrovirus, para disminuir la cantidad, la cantidad del virus. Entonces el objetivo del tratamiento no es curarlo, sí, porque pues desafortunadamente todavía no se ha encontrado una cura, pero sí es disminuir la cantidad del virus a niveles que no sean peligrosos y aumentar los niveles de las defensas para que también no adquiera otras enfermedades que puedan llevarlo hacia un VIH o potencialmente sí ser letales. Antes, cuando esto se dio a conocer, digamos en los años 80, hasta los finales, que empezó el auge de esto, del VIH y el SIDA, se sabía, y yo creo que así era, se necesitaba mucho dinero para poder sobrevivir mucho tiempo y mantener un tratamiento de los antirretrovirales. Algunos famosos lo tuvieron y todavía están con vida después de 20, 30 años de haberlo adquirido. Hoy en día, si no es en lo público, si lo hace de manera particular, será caro, será sí, es bastante, es alto el precio, sí, sobre todo porque es muy parecido a la quimioterapia, son combinaciones de medicamentos, sí, pues. No es, digamos, uno solo, sino son combinaciones de medicamentos que sí, potencialmente sí puede resultar mensualmente en un buen desembolso, sí. Bueno, continuamos en lo que usted estaba mencionando, lo del bueno, entonces, embarazo. Para disminuir la transmisión durante el embarazo, lo principal y lo fundamental es detectarlo a tiempo. Sí, pues. Si se detecta a tiempo, va a llevar un tratamiento antirretroviral lo mejor posible, digamos, lo más adecuado, y eso va a mantener la carga viral baja y entonces va a disminuir el riesgo de transmisión durante el embarazo. Sí. Durante el parto, aquí vamos a recordar lo que usted sacaba acá a colación, que es que debería de ser cesárea. Idealmente debe de resolverse por cesárea, ¿sí? Es mejor, entonces. Es lo mejor, pero durante la cesárea debe de haber, hay un protocolo, ¿sí? Un par de horas antes debe de aplicársele cierto medicamento a la madre. Durante la cirugía debe de aplicársele otro medicamento, ¿verdad? Es decir, hay un protocolo que se debe de utilizar para resolver un embarazo por cesárea, que es lo ideal. Idealmente debe ser resuelto por cesárea. Como cuando la mamá es VIH positivo. Claro, sí. Supongo que tiene que ver también con la cantidad, para disminuir la cantidad de sangre
que salga cuando... No es tanto para disminuir la cantidad de sangre, no, es para disminuir la carga viral. Volvemos a lo mismo, o sea, el VIH, va el paciente seropositivo, VIH positivo, va a tener esa balanza toda su vida, entre la carga viral y el recuento de CD4, la cantidad de virus y la cantidad de defensas. Sí. Entre más bajas esté la cantidad de virus y más altas las defensas, va a ser una persona que puede, digamos, llevar su vida con normalidad. Bueno, entonces a la hora del parto es mejor el parto. Yo sinceramente hubiera pensado que era al revés, que era mejor el natural y no la cesárea, pero el doctor está diciendo que es mejor la cesárea cuando la mamá es... Sí, es una indicación de realización de cesárea. Y entonces ahí ya tenemos bastante claro, eso es mejor la cesárea que el parto normal, y lo que van a buscar siempre es disminuir el número el riesgo de no se puede garantizar en un 100% la no transmisión en ninguna forma, de ninguna forma, no. Y luego durante la lactancia, pues obviamente lo más lógico es disminuir no dar lactancia materna, ¿verdad? Eso es lo más lógico. Ahora, aquí entra también un tema social, y era lo que hablábamos, ¿verdad? Que hay lugares o hay situaciones en donde la economía pues está tan mal, o el nivel socioeconómico de la paciente es tan bajo que pues se le da lactancia al bebé. Que la alimentación por pecho es obligatoria prácticamente, tienen otros recursos. No tienen otro recurso, entonces pues nunca más que dar la lactancia, y siempre con tratamiento tratando de mantener la carga viral lo más baja posible y el número de defensas lo más alto para poder... Es bien difícil, una cosa no va con la otra. Una persona o un lugar donde... usted mencionaba África, por ejemplo, donde el nivel económico va a ser demasiado bajo, también los servicios públicos probablemente sean muy bajos, no va a poder costear personalmente los tratamientos antirretrovirales privados. Sí. Todo va contra la corriente para el bebé. Sí, lo que sucede, doctor, es que en África sí ha sido básicamente una epidemia, ¿verdad? Habían datos del 2006 donde básicamente 2016 donde básicamente 26 millones de personas estaban infectadas en África, ¿sí? Entonces eso nos dice que más de la mitad de las personas extrema. Y pobreza extrema, más de la mitad de las personas contagiadas habitan en África, ¿sí? Entonces pues eso pues da bastante temor todo esto, porque la pobreza extrema, después de África, prácticamente nos trasladamos a América Latina. Sí. Países... Sí, Guatemala hay que hablar, porque está casi a niveles de África, sí, porque, bueno, Guatemala... Haití tal vez le gana, pero... América Latina está en un escalón, pero Guatemala está en un escalón mucho más bajo, ¿sí? Porque América Latina podemos hablar de Chile, Argentina, Colombia, que tal vez no es lo ideal, pero han logrado disminuir muchísimo su mortalidad. Países como Costa Rica o Cuba, que sí están a niveles de los países desarrollados, pero Guatemala, Haití, Nicaragua, Honduras... No solo los niveles de natalidad, ¿verdad? Casi en todo han mejorado bastante. Sí, muchísimo. Sí, pero desafortunadamente Guatemala, Haití, ahora Venezuela, Nicaragua... Sí. Que no se pensaba Venezuela hace unos 10, 15 años... Venezuela era una potencia a nivel de Sudamérica, sí. De América. Entonces nosotros desafortunadamente estamos al nivel de África, sí. Lastimosamente, y las políticas públicas a nivel de salud, no se mira la luz al final del túnel, cada vez se ve peor, no encaminan nada para esto, todo es curativo, no hay prevención de verdad enfocada como debería de ser, con una inversión alta para prevenir un montón de enfermedades. Bueno, entonces, ¿qué continuamos? Estábamos en parto, que es mejor el por cesárea. Sí, es la cesárea, y la lactancia a lo mejor es abolirla. Creo que vamos a ir a un corte comercial. Vámonos entonces a un pequeño corte comercial y regresamos por Dr. Hogos en Canal 8, el canal de Santa Rosa, ahí con el tema VIH en embarazadas. Continuamos con el programa Dr. Hogos de Salud General, hoy VIH en embarazadas por Canal 8, el canal de Santa Rosa. Tenemos un pequeño video sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Vamos a pedirle a nuestros técnicos que lo coloquen, por favor. Nos vamos al video y regresamos para platicar otra vez, para seguir con el mismo tema de VIH en embarazadas.
definitivamente sí. Y hay datos, sobre todo de los últimos 10 años, en que se ha visto cómo se ha incrementado el VIH en mujeres, particularmente debido a, en algunos países donde no hay un adecuado control sanguíneo, bueno, es por sanguíneo, en aquellas mujeres que fueron transfundidas antes de 1986, 1987, pero de los últimos 10 años para acá, es particularmente por contacto sexual con hombres o sus parejas sexuales que estén infectadas por VIH. Ha aumentado mucho en mujeres. No es, como se creía hace algunos años, una enfermedad o una infección particularmente de varones y varones con cierto tipo de preferencias sexuales. Es de heterosexuales, claro, hay más varones homosexuales, pero igual puede ser hombres que mujeres. Y las mujeres con vida sexual activa, heterosexuales, se están infectando por el contacto sexual con sus hombres o con sus parejas al no negociar, que resulta sumamente difícil que una mujer negocie el condón con su supuesta pareja estable o monógama. Entonces, de esa manera es como se ha incrementado de manera muy importante en mujeres. Y por lo tanto, no es sinónimo de que una mujer infectada por VIH le transmita la infección al bebé de ninguna manera. Entre el 30 y el 40% de las veces las mujeres infectadas se lo transmiten, pero no es sinónimo tener VIH el infectar al bebé. Y ahora, sobre todo en países desarrollados, en el momento en que una mujer embarazada notifica que está infectada por VIH o se detecta que está infectada por VIH, se les dan una serie de medicamentos que logran disminuir la carga viral de VIH que tiene, de tal manera que en estos tipos de países la transmisión está prácticamente siendo nula de mujeres VIH positivas hacia sus productos o sus bebés. Regresamos, doctor Ogos, los jueves a las 11 de la mañana y sábado a las 5 de la tarde por Canal 8, el canal de Santa Rosa. El tema de hoy, VIH más dirigido hacia embarazadas. Recuerde que el programa es para servirles, para ayudarles, para tratar de resolver algunas dudas y si se puede asesorarles a dónde dirigirse o qué hacer, qué pasos dar. Puede escribirnos al 5809-1225, que es el que está atrás de nosotros, 5809-1225 y vamos a contestarle ya sea inmediatamente o al siguiente programa en directo con el doctor que esté con nosotros. El tema puede ser amplio, ustedes pueden también escribirnos y sugerir enfermedades, patologías que quieran que salgan en los próximos programas y los médicos también que quieran participar, por favor escríbanos, comuníquense. La próxima semana tenemos un tema muy importante también, es para niños, viene un pediatra, el pediatra doctor Joaquín Julajuj. El doctor Joaquín Julajuj es médico general y pediatra especialista en niños y nos va a hablar una hora sobre vacunas, todas las vacunas que se aplican a los niños desde su nacimiento, el porqué de cada una y los tiempos, las edades en que se deben colocar. Él va a estar con nosotros la próxima semana, no se lo pierdan, todas las señoras que están a punto de dar a luz o que ya tienen bebés, es importantísimo el tema de las vacunas. Doctor, entonces continuamos el último segmento del programa del día de hoy de VIH en embarazos. Estábamos prácticamente en lo del parto y la lactancia. Yo les soy sincero, yo pensé, no sabía que se transmitía el VIH también por medio de la lactancia, eso sí no me lo imaginaba. Sí, doctor, es una forma de transmisión, ya le digo, son 3 formas, ¿verdad? Durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia. Cada una tiene sus formas de preverse y de tratarse, ¿verdad?
de tal forma que se disminuya lo más posible las posibilidades de transmisión de la madre hacia el niño, ¿verdad? Para esto, pues obviamente volvemos a lo mismo, ¿verdad? El diagnóstico es importantísimo, ¿verdad? Dentro del diagnóstico hay pruebas rápidas. Generalmente lo que se hace es una prueba rápida, y cuando sale positiva, pues ya se hace una prueba más específica de confirmación. ¿Qué rápido? ¿Cuál es la rapidez? ¿Horas? ¿Días? No es, digamos, que tanto como en tiempo. No, todas las pruebas salen digamos, en cuestión de un mediodía, por ejemplo. Yeah. No, me refiero a que la prueba rápida es una prueba que es un poquito más general, ¿sí? Y a veces puede dar falsos positivos, ¿sí? Entonces, por eso, exacto, cuando una prueba rápida es positiva, ya se hace una prueba confirmatoria, se le llama, o ya una prueba. También podría existir en la prueba rápida un falso negativo, entonces. Y no tanto, más da falsos positivos, ¿sí? Entonces ya se hace la prueba confirmatoria, ¿sí? Y la prueba confirmatoria, pues obviamente ya se determina con un buen grado de exactitud y de confiabilidad si está o no positivo. Entonces, por medio de sangre, laboratorios clínicos, sí, es a través de las pruebas de sangre, sí, correcto. Hay jornadas, ¿verdad? En los centros de salud a veces hay jornadas de pruebas rápidas de VIH, ¿verdad? En donde se puede realizar, y pues, como le vuelvo a repetir, después tocaría hacer una prueba confirmatoria. Durante el embarazo lo ideal es hacer la prueba, ¿verdad? Hay ciertos factores que predisponen más, aunque lo que se menciona en el video, ¿verdad? Aunque generalmente la mujer tiene un alto porcentaje de probabilidades de infección, ¿verdad? Eso es en cuanto a eso. Dentro del tratamiento, pues básicamente es un poquito complejo, no nos vamos a adentrar dentro del tratamiento, pero sí tenemos que tener en cuenta que es un tratamiento permanente, ¿sí? No se puede utilizar un tiempo, sino es permanentemente. Lo que se busca con el tratamiento es disminuir la cantidad del virus y aumentar las defensas, ¿verdad? ¿Qué defensas son qué infecciones son las más oportunistas o las primeras que llegan a atacar a una paciente con VIH? Básicamente, al tener las defensas bajas, quedan expuestos los pacientes a casi todas las enfermedades de transmisión, digamos así, infecciosas, infectocontagiosas. Pero básicamente lo primero que empieza es la paciente con enfermedades respiratorias, ¿sí? Para esto hay que tener en cuenta también, quizás no lo salteamos un poquito porque como es un tema tan amplio y no tenemos mucho tiempo, que la enfermedad básicamente también tiene 3 fases, ¿sí? Hay una fase, digamos, de contacto inmediato o de contagio inmediato, que va a durar más o menos un mes, de 3 a 6 semanas, en las que la persona va a presentar síntomas como de una infección viral normal, ¿sí? O común, no normal sino común. De ahí luego hay una fase más o menos quizá de unos 5 a 10 años, en donde va a ser relativamente asintomática, es decir, la persona no se va a dar cuenta que tiene la infección, sí. No va a presentar mayor sintomatología. Obviamente esto va a variar, ¿verdad? Dependiendo la alimentación de la paciente, otros factores de riesgo que pueda tener, ¿sí? Y luego, después de esa época, va a empezar a presentar cierta sintomatología, ciertos síntomas. Dentro de los síntomas que puede presentar... Estos periodos pueden variar de persona a persona. Claro, sí pueden variar porque, digamos, no le va a afectar de igual manera a una persona, digamos, bien alimentada, deportista, que no tenga, digamos, que tenga solo una pareja, ¿verdad? Sí. Y a otra persona que, digamos, tenga desnutrición, que sus niveles de inmunológicos de por sí no sean los adecuados, que viven en niveles de hacinamiento, donde hay personas con otro tipo de infecciones, como por ejemplo tuberculosis, que es una de las principales infecciones que suceden en pacientes sí, pues. VIH. En fin, va a depender un poquito de la persona, pero básicamente hay un periodo de básicamente un mes donde la persona tiene algunos síntomas, ¿verdad? Sí. Como de una infección viral.
un periodo asintomático que va más o menos de 5 a 10 años, a más menos, ¿verdad? En el que no va a presentar síntomas, y a partir de ahí, pues generalmente la mayoría de personas ya presentan síntomas. Yo tengo una duda, pero más concerniente al recién nacido. O sea, el recién nacido, el bebé, acaba de salir de la madre y viene de una madre seropositiva, o sea, con VIH. ¿Qué hacen con el bebé? ¿Le hacen una evaluación, un examen para ver si...? Sí, tiene que tener un monitoreo estricto, sí, con tratamiento, de sí, inicio. sí, siempre, porque lo que pasa es que también, por ejemplo, cuando usted tiene, digamos, la infección, o ha sido infectado, mejor dicho, hay un periodo de ventana de más o menos unos 6 meses en los que las pruebas van a salir negativas. ¿Sí? Es decir, hay un lapso en el que no se puede detectar el virus dentro del cuerpo. Entonces hay que esperar. Hay que esperar, sí. Y entonces el seguimiento es bien importante. Sí, pues. El seguimiento a largo plazo, con pruebas y detecciones, tamizajes del virus, son necesarios, pero sí a largo plazo, ¿sí? Perfecto. Continuemos, doctor. Yo creo que estamos en una etapa ahorita donde usted va a ir resumiendo, digamos, los datos importantes y qué le puede interesar a las personas en gestación, embarazadas. Sí, básicamente, pues por lo último, por el tiempo que tenemos, lo único que quedaría básicamente es hablar de la prevención, ¿verdad? Si bien se tiene como la mentalidad de que el VIH, bueno, quizá pueda existir la mentalidad de que el VIH ocurre únicamente en personas homosexuales, en transvestis o en prostitutas, pues nada puede estar más alejado de la realidad, ¿verdad? Sí, pues. Generalmente, como se mencionaba en el video, la infección aumenta cada día en mujeres heterosexuales, ¿verdad? En hombres y mujeres heterosexuales, es decir, no está, digamos, sí son factores de riesgo ciertas prácticas o actividades sexuales. La drogadicción también es un factor de riesgo, ¿verdad? Porque utilizan, comparten, utilizan agujas que pueden estar contaminadas, pero sí, todos estamos expuestos a la infección. Entonces, lo que toca es prevenir, ¿verdad? Y parte de la prevención es pues básicamente retrasar el inicio de las actividades sexuales en hombres y mujeres lo más que se pueda, utilizar métodos de barrera, ¿verdad? Como el preservativo, es el único método que se aconseja, por lo menos en nuestro medio, ¿verdad? Sí. Para evitar la infección. Básicamente disminuyendo un poco la promiscuidad, evitando factores de riesgo, como les vuelvo a repetir, como el uso de inyecciones o drogas intravenosas, algo que mencionaba la doctora en el video, que es bien importante, ¿verdad? Cuando se tengan transfusiones, pues tener cuidado con las transfusiones que se tengan, ¿verdad? Que haya pasado todo el proceso adecuado. Los médicos, personal de salud también, en su caso, doctor, odontología, también estamos expuestos hay factores de riesgo, ¿verdad? Como el uso de agujas, de jeringas, de material punzocortante, ¿verdad? En odontología hay un detalle que es bastante bueno hoy en día. Hace años que ya no pasa eso de el uso de los desechables, porque en medicina general la jeringa es desechable. En odontología no, en odontología el cartucho de anestesia, la aguja son descartables. En cambio, en medicina ustedes no lo hacen así, ¿verdad? La jeringa es la descartable, completa. Sí, casi que lo más reciente casi es muy poco el material, digamos, que se usa reusable. Pero sí, digamos, durante cirugías, todo ese equipo es básicamente... Porque antes hasta el examen ginecológico era equipo... Claro, con espéculos pues no reutilizables, sí. Ahora casi que no se utiliza, ¿no? Todo es desechable, sí, ¿verdad? Pues. Por ejemplo, para Papa Nicolau y eso, casi todo es... Y las transfusiones sanguíneas, bueno, los bancos de sangre llevan un procedimiento bastante estricto en el control y evaluación de todas las sangres que son donadas, ¿verdad? Sí, correcto.
Sí, pues. cada donador tiene que pasar ciertas pruebas para poder donar sangre, ¿verdad? Y aún así dona sangre, evalúan las sangres antes de poder ser sí, tienen un protocolo que tienen que seguir. Sí, pues, no es tan fácil. No es tan fácil. Sí, tal vez lo más arriesgado sería, por ejemplo, en algún lugar donde vayan a sacarle sangre o algo y no estén usando las desechables ¿verdad? Pero en los bancos grandes no creo que exista eso. Sí, no, pero digamos que pues siempre hay que tomar las medidas respectivas, ¿verdad? Sí, cierto. También otra cosa que se me ocurría es hacerse evaluación, que uno mismo hacerse los exámenes, porque que la persona esté contagiada, que sea VIH positivo, no quiere decir que ella misma quiera que las demás personas con las que está se transmitírselo. Por ejemplo, la esposa, el esposo, ¿verdad? Sí, seguro. Sí, es importante, por eso debe ser una prueba de tamizaje. En esta charla lo redujimos a las embarazadas, pero en realidad lo que usted menciona es bien importante, ¿verdad? Todos deberíamos de hacernos esto no lo hacen en todas las clínicas. Fíjese que sí, doctor, sí, eso es en cualquier laboratorio. La prueba rápida casi en los centros de salud tienen pruebas rápidas, bien sencillas, de dejar caer una gotita en una laminilla. Y esas cosas. Correcto. Consejos, algo que quiera comentarles a nuestro público, porque vamos a ir terminando el programa el día de hoy. Los consejos que he estado comentando, ¿verdad, doctor? El retraso en el inicio de las relaciones, las pruebas de tamizaje. Toda embarazada debe de asistir lo más pronto posible a su control, ¿verdad? Debe de realizársele una batería de exámenes que son las que se hacen en los centros de salud, las que se hacen en los hospitales nacionales, aquí en Estados Unidos, en otros países, son las mismas, pero sí, la mujer debe buscar la prestación de los servicios, ¿verdad? El evitar factores de riesgo, ¿verdad? Como mencionábamos, lugares donde no tengan los cuidados más adecuados o gente que no está muy capacitada para realizar ese tipo de... se me ocurre, por ejemplo, habrán algunos técnicos de dentales, ¿verdad? Que a veces no tienen la capacitación, sí, o creo que el programa pasado usted lo mencionaba, ¿verdad? Que habían como personas ambulatorias que venden medicamentos inyectados, ¿verdad? También, a veces no se tiene certeza, ¿verdad? No se puede tener certeza sobre ello. Y hoy en día pues es mejor acudir al profesional experto o adecuado, el ideal para cada área, es lo que más se aconseja. El doctor Diego Cabrera es ginecólogo, ellos están en las clínicas ProSalud, ellos les pueden aconsejar bien ahí cuál es el procedimiento para las enfermedades que hemos estado viendo. Para las contagiosas, las que hablamos son prácticamente de transmisión sexual, la mayoría de veces, rara vez, muy poco porcentaje se transmite por vía sangre o transfusiones y cosas así, pero la mayoría de veces es por transmisión sexual. Lo de las drogas se da bastante, ese sí es un aspecto muy importante. Cuando se inyectan drogas y usan la misma jeringa de una persona a otra, entonces la transmisión sí es bastante común, lastimosamente. Esperamos haber colaborado, aunque sea con un poquito, para que usted que está viendo el programa aprenda un poquito de la enfermedad y cómo prevenirla, también cómo tratar las embarazadas que están viendo el programa, que sepan todos los riesgos que se corren, los pasos a dar y a dónde también pueden ustedes llegar para asesorarse de la mejor manera posible. Agradecemos otra vez al doctor Diego Cabrera por estas 2 o 3 veces seguidas que vino con nosotros. Gracias, doctor, de verdad, por estar aquí y colaborar con toda la población. Un gusto, doctor, para mí es un gusto siempre estar aquí en su programa y ustedes muchas gracias por la invitación. Esperamos que tenerlo alguna otra vez aquí con nosotros. La próxima semana está el colega de él, el doctor Joaquín Julajuj, de las clínicas ProSalud también. Él es médico general y especialista en niños, es pediatra. Él va a hablar sobre el tema de vacunas. Vacunas es hablar de prevención al 100%. Entonces ese tema es importantísimo para usted que está embarazada y para todos los niños que ya nacieron de varias edades.
ese es un tema muy importante. Esperamos que contar con usted para la próxima semana por Canal 8, el canal de Santa Rosa, el día jueves a las 11 de la mañana en directo y el día sábado a las 5 de la tarde en nuestra repetición. Recordemos que la salud es el mayor tesoro que tenemos, así que invirtámosle un poquito, cuidémonos, seamos benévolos con nosotros mismos, evitemos las cosas que nos hacen daño a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, y tendremos una mejor vida y una vida más larga. Saludos a todos los televidentes. Siempre pensemos en el año de elecciones, soy un poco repetitivo en esto, pero controlemos bien, ubiquemos bien las personas que queremos basándonos en su historial y no solo en lo que regalan, playeritas, gorritas, y probablemente, y primero Dios, tendremos una Guatemala mejor de aquí a unos 10, 15 años, que nuestros hijos y nietos puedan gozarla. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana, siempre por Canal 8, el canal de Santa Rosa.